Hola mis queridos alumnos del Instituto Polivalente Europoli. Este es un video tutorial sobre la asignatura de inglés para séptimo grado en los grupos A y B. Mi nombre es Roger González y soy su profesor de dicha clase. Bien, recordaremos que durante el mes de febrero y principios de marzo estuvimos en clase analizando los adjetivos demostrativos, que son aquellos que nos permiten describir objetos o sustantivos que estén cerca o largo, que estén en singular o en plural. Pues a continuación se nos presenta una tabla con las siguientes palabras: English, Pronunciation, Spanish. ¿Qué quiere decir? Inglés, pronunciación y el significado en español. En este caso, nuestro primer adjetivo demostrativo es this. ¿Cómo se pronuncia? Se pronuncia entre una E y una I. This. Y su significado es este, esto, esta. Notarán que se refiere a una sola cosa, por eso podemos asegurar que se refiere al modo singular. Y también se utiliza para objetos que están cerca. En inglés decimos close. Bien, ahora vamos a ver cómo utilizar this, nuestro primer adjetivo demostrativo. En la imagen se nos presenta una niña con un marcador. ¿Cómo decimos en inglés utilizando this, esto es un marcador? Bueno, this is a marker. Al final vamos a hacer la traducción en español. Por ahora lo importante es estudiar la estructura gramatical de la oración en inglés. This, pues como lo dijimos en clase, hace referencia a una sola cosa, es decir, se encuentra en singular. Luego vamos a ir a la tercera parte de la oración, que es el artículo. El artículo en este caso se refiere a a una sola cosa. Marker es una palabra que no está en plural porque no contiene S al final, según la regla del inglés, entonces hace referencia a uno solo. En este caso, quise dejar el verbo por último, porque es necesario estudiarlo. El verbo en esta oración es is y viene del verbo ser, que en su forma en tercera persona es, valga la redundancia, es. Y se pronuncia is. ¿Cómo pronunciamos toda la oración? This is a marker. Entonces, ahora estamos más que seguros que se refiere a que este es un marcador. Esto es un marcador. Bien. Recordemos que estamos hablando en modo singular para una cosa que tenemos en nuestras manos o por lo menos muy próximo a nosotros, muy cerca de nosotros. Bien, luego encontramos la tabla nuevamente con English Pronunciation y Spanish. Vamos a ver nuestro segundo adjetivo demostrativo, que es that. ¿Cómo lo pronunciamos? That. Así como aparece la escritura en español, that. Y su significado es ese, esa, aquel, aquella, aquello. Este that hace referencia a objetos o cosas que están largo. Y si ustedes se fijan, también está en modo singular, o sea, se refiere a una sola cosa, a un solo objeto. Y como ya antes dije, es utilizado para objetos que están lejos, en inglés far. Ahora veamos cómo podemos utilizar that. En la imagen se nos presenta a un joven que está señalando algo que no está cerca de él. En este caso, un avión. Vamos a descubrir la oración en inglés para empezar. That is an airplane. Bien, nuestro siguiente paso sería estudiar entonces la estructura gramatical como lo hicimos con nuestro primer adjetivo demostrativo, this. Bien, ahora vamos con that. That hace referencia al singular porque se refiere a una sola cosa como lo muestra la imagen. Luego pasamos al artículo. El artículo hace referencia a una sola cosa. Airplane, que significa avión, en este caso se refiere a uno solo porque no está en plural. El verbo
también está igual que en this. Está en su forma is, que es el verbo ser, en su forma conjugada para la tercera persona, que es. Si notan, aquí es necesario agregar una n al artículo, al final del artículo, porque una regla en inglés dice que si el artículo a va una palabra adelante con vocal, tenemos que agregar n al final. Por eso no es a airplane, sino que an airplane. Es una regla que vamos a utilizar durante el desarrollo de todo el año de lecciones de inglés. Bien, that is an airplane. That is an airplane. Su significado en este caso es: aquel es un avión. Encontramos nuevamente la tabla con English, Pronunciation and Spanish. En este caso encontramos el tercer adjetivo demostrativo que vamos a estudiar y se pronuncia así: this. Es un poquito más largo al pronunciarlo: this. Y su significado en español es estos, estas. Si ustedes ya notaron, ya no se refiere a una sola cosa, se refiere a 2, 3, 4, 5 o varias cosas o más cosas. Por eso podemos asegurar que este adjetivo se refiere a cosas en plural y también es utilizado para objetos que están cerca. En inglés decimos close. ¿Cómo utilizar this? Bien, en la imagen encontramos una niña con marcadores, más marcadores que uno. Entonces vamos a decir que la oración quedaría así: these are markers. These are markers. Estudiamos la oración. This hace referencia a plural. Estamos hablando de dos o más cosas. Ya aquí no hablamos de una. Luego tomamos la palabra que está al final, en este caso markers, como lo vimos en la primera oración cuando aprendimos a utilizar this. En este caso estamos hablando de markers con S al final, entonces estamos hablando de dos o más marcadores, lo que quiere decir que también está en plural. Ahora, encontramos esta forma verbal conjugada, are. Are viene del verbo to be también, y su forma conjugada en español es son. These are markers. These are markers. En el verbo no pronunciamos la E, solo decimos are. These are markers. Bien, entonces ahora podemos descubrir el significado en español. Estos son marcadores. Noten la diferencia entre el singular y el plural. Bien, vamos a ver el último adjetivo demostrativo. English Pronunciation and Spanish. Those. ¿Cómo lo pronunciamos? Those. Those. Y su significado en español es esos, esas, aquellos, aquellas. Como ya lo notaron, se refiere a varias cosas, no solo a una, se refiere a dos o más cosas. Y es utilizado para objetos que están lejos, far. Entonces podemos asegurar que those es el plural de that. Bien, ¿cómo podemos utilizar those? Those puede ser utilizado de la siguiente forma. El mismo joven que antes señalaba a un solo avión, ahora está señalando a 5 aviones. Vamos a tomar aquella oración a la que hacía referencia de que solo era un avión el que estaba señalando. En este caso son 5, entonces vamos a decir así: those are airplanes. Those are airplanes. Those are airplanes. Bien, estudiamos la oración. Those. Those hace referencia al plural porque se refiere a dos o más cosas, como ya hemos venido diciendo. Ahora, si notan en la oración que utilizábamos en that,
airplane no tenía S al final, en este caso sí. ¿Por qué? Porque nos quiere dar a entender que hay más de un avión, dos o más, y también eso es plural. Siempre me gusta dejar el verbo por último porque el verbo, si ustedes se fijan en el plural es are, en el singular es is. Those are airplanes. Aquellos son aviones. Bien, ahora hemos aprendido a utilizar los adjetivos demostrativos. Repasemos un poco la lección. Primero vamos a recordar this. This está en singular, o sea, se refiere a una sola cosa, y su significado es este, esto, esta. La oración que utilizamos anteriormente para this fue this is a marker. Este es un marcador. That. That también hace referencia al singular. Y su significado, ese, esa, aquel, aquello, aquella. Recordemos la oración que hicimos con that. That is an airplane. That is an airplane. Aquel es un avión. This. This. Este nos indica que está en modo plural. Su significado, estos, estas. Se refiere a dos o más cosas que están cerca. Those. También hace referencia al plural, o sea, a dos o más cosas. Su significado en español es aquellos, aquellas. La oración que utilizamos para este ejemplo de those fue those are airplanes. Those are airplanes. Aquellos son aviones. Bien, hasta aquí llegamos con nuestra primera clase de esta forma como un video tutorial. Espero que lo hayan aprovechado y recuerden, yo me quedo en casa por tu bienestar y por el de tu comunidad.